Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernanda Hernández y en este video te voy a compartir el método que transformó mi salud mental y que me ayudó a sanar mi depresión. Yo tuve depresión por más de 10 años y aunque probé varios métodos terapéuticos, yo no veía una transformación en mi salud mental, yo no veía una sanación y comencé a perder la esperanza. Comencé a sentir que la depresión iba a acabar conmigo. Pensé que iba a acabar con mi existencia. Hasta que encontré un método que en menos de un año lo transformó todo. Ese método me ayudó a identificar, a reconocer por qué no estaba sanando. Me ayudó a identificar qué estaba sosteniendo y prolongando mi depresión. Me ayudó a recuperar mi energía, a eliminar el agotamiento físico, mental y emocional. Y me ayudó a construir fortaleza física, mental y emocional. Y es el método MDP. Es un método mediante el cual reaprendemos, identificamos los factores que están sosteniendo y prolongando nuestra depresión, trabajamos en ellos y salimos de nuestro estado depresivo. Mira, el primer paso y el que para mí fue el más difícil, pero el que definitivamente me abrió los ojos y comenzó a darme ese cambio tan maravilloso, porque gracias a este método yo hoy cuento con días tan maravillosos. Mira, se siente tan bonito poder levantarte en las mañanas sin tener depresión, poder levantarte sin sentir esa desolación, esa tristeza profunda, ese desánimo, esa angustia constante, ese sentimiento de no querer siquiera enfrentar la vida y de estar tan harto. Es tan maravilloso. Mira, hay días en los que le agradezco tanto a la vida porque me siento tan feliz, tan afortunada de haber podido superar, sanar mi depresión, pero sobre todo de compartir contigo esa información. A mí me llena el corazón. Me llena el corazón de mucha felicidad porque sé lo que se siente sentir que la depresión nos está ganando la batalla. Sé lo que se siente no tener una idea de cómo lidiar, de cómo gestionar lo que estamos viviendo. Muchas veces no entendemos lo que nos está pasando. Por eso te comparto en este video el proceso. Mira, para comenzar, y como te vengo diciendo, el primer paso para mí fue el más difícil, pero el que definitivamente me abrió los ojos y me permitió esa transformación tan bonita, y es el reconocer y aceptar que el problema nunca estuvo afuera. El problema nunca fue de mi pasado, ni mis vivencias, ni mi infancia, ni mi adolescencia, ni mi presente, ni mi mundo exterior. Entender, aceptar que el problema estaba adentro fue una cachetada increíble, pero me abrió los ojos de la manera más hermosa que te puedas imaginar. Y sé que lo que te voy a decir en este momento no te va a gustar, pero para nada, porque a mí no me gustó. Para mí fue tan difícil aceptar esto. Y es que nuestra mentalidad hace parte del problema y es uno de los factores que sostienen y que prolongan nuestra depresión. Sí, amor, yo sé que es incómodo, yo sé que no nos gusta escuchar esto, porque a mí me molestaba muchísimo cuando me decían, es que tu mentalidad es tan débil, es tan pesimista, es tan... Y yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir que el problema no está en mi pasado? ¿Cómo me vas a decir que mi problema no son mis heridas de infancia o de adolescencia o mis vivencias o mi presente o la sociedad o los demás? O sea, ¿qué te pasa? Hasta que reconocí mi mentalidad, hasta que entendí el impacto que estaba teniendo mi mentalidad en mi salud mental, y wow, ahí me dije, es que cómo me voy a sentir bien si la mentalidad desde la cual he estado interpretando mi vida me ha llevado a hacer unas interpretaciones que me hacen sentir tan mal, tan desdichada, tan desafortunada, tan débil, tan enferma. No. Cuando yo reconocí mi mentalidad y el impacto que estaba teniendo en mi salud mental, wow, no podía creerlo. Y no podía creer que hubiera tenido esa mentalidad por tantos años y que yo no hubiera entendido el impacto que tenía en mi salud. Y entonces reconozco
mis contenidos mentales, reconozco cómo era mi tendencia de pensamiento y wow, me quedo tan impactada. Mira, nuestra mentalidad es ese enfoque desde el cual interpretamos todo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestras vivencias, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Si tenemos una mentalidad errónea, débil, pesimista, negativa, las interpretaciones que hacemos sobre nuestra vida nos hacen sentir tan desdichados, tan mal, tan desafortunados, tan infelices, tan miserables. Porque lo importante no es lo que te pasa, sino la interpretación que tú haces sobre eso que te sucede. Y esa interpretación que tú haces está totalmente influenciada por tu mentalidad. Es decir, por ejemplo, supongamos que vas por un camino y tú te caes. Si tú tienes una mentalidad pesimista, débil o negativa, la interpretación que tú haces sobre esa caída te genera tristeza, preocupación, angustia, te hace sentir tan mal contigo mismo. Porque esas interpretaciones te dicen que es que tú eres tan desafortunado, tú no sabes siquiera caminar, siempre te ha ido muy mal en la vida, es que yo no entiendo por qué la vida no te quiere. Esa es la interpretación que tú haces y te hace sentir tan mal contigo mismo, con la vida en general. Pero si tú tienes una mentalidad fuerte, entonces la interpretación que tú haces acerca de esa misma situación es que, bueno, te caíste, pero caer te hace parte de la experiencia de vivir. Reconoces la dificultad como parte de la experiencia de existir, pero ya no reconoces esa dificultad como algo que te hace víctima de esa situación, sino que la interpretación que tú haces sobre esa situación te hace sentir fuerte, te hace sentir capaz, afortunado, resiliente, feliz. Porque entonces te dices, bueno, pues me caí, pero tengo la fortaleza para levantarme. Me caí, pero hace parte del proceso de vivir y yo avanzo, aprendí de ese proceso, no vuelvo a pasar por acá. La interpretación cambia y esa interpretación que tú haces te hace sentir de una forma diferente. Ya no te hace sentir miserable, ya no te hace sentir desafortunado, te hace sentir fuerte, capaz, feliz, afortunado, resiliente. Entonces, reconoce como primer paso la mentalidad desde la cual has estado y estás interpretando tu vida. Mira, yo pasé de tener una mentalidad tan débil, tan pesimista y tan negativa a construir una mentalidad fuerte. Porque no te estoy diciendo con esto que debas construir una mentalidad positiva. Porque en realidad el positivismo mágico pendejo a mí no me gusta para nada. Ese positivismo, esa mentalidad desde la que te dicen, no mires las cosas negativas de la vida, mira solamente las bonitas, mira, no te fijes en lo negativo de la vida, porque es como mentirte a ti mismo. De hecho, es mentirte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque la vida no es así. La vida no es solamente un camino lleno de rosas. La experiencia de vivir tiene felicidad, tiene placeres, tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas difíciles, cosas duras. Y tener una mentalidad fuerte te ayuda a reconocer las cosas bonitas, claro que sí. Porque cuando tenemos una mentalidad negativa, pesimista y débil, esa mentalidad hace que solamente reconozcamos lo difícil, lo feo, lo doloroso. Así era mi mentalidad. Yo solamente reconocía lo difícil, lo doloroso, y la mentalidad que tenía hacía que mi narrativa personal fuera tremenda. Y me dijera que yo había sido rechazada, que no había sido amada, que me había ido muy mal, que yo era desafortunada. No, tremendo. Pero ahora que tengo una mentalidad fuerte, esta mentalidad me permite reconocer las partes bonitas, las partes maravillosas de la vida, pero también me ayuda a reconocer y aceptar las partes difíciles del proceso. Pero ya esas partes difíciles no me hacen una víctima de esas partes difíciles, las reconozco como parte del proceso de la vida y avanzo. Empatizo obviamente con lo que sentí, me permito ser vulnerable, reconozco que fue difícil, pero continúo. Entonces, como primer paso, reconoce tu mentalidad, corazón. El segundo paso, mira, este paso definitivamente causó un antes y un después de mi salud mental. Y créeme que si yo hubiera podido, yo hubiera pagado para que me dieran esta información hace 5, 6, hasta 10 años.
Dios, es que lo que ha generado esta información en mí es tan bonito que es que no. Mira, no tienes idea del impacto que tiene en tu salud mental la conversación que tú tienes contigo mismo durante tu día. Tu diálogo interno impacta en ti de forma positiva o de forma negativa. El problema es que cuando tenemos depresión, la conversación que tenemos con nosotros mismos es terrible. No. Mira, antes de reconocer mi diálogo interno, antes de reconocer cómo era la conversación que tenía conmigo misma todos los días, no. Lo que yo me decía a mí misma diariamente me generaba tanta tristeza, tanta preocupación, tanto desánimo, me hacía sentir tan miserable y tan mal. Y me hablé a mí misma de esa manera por tantos años. Me generé esa tristeza, esa desolación por tantos años, pero yo no era consciente de ello, del impacto que estaba teniendo esa conversación en mí. Y una vez que yo reconozco cómo era mi conversación, me digo, es que cómo me voy a sentir bien si la conversación que estoy teniendo conmigo misma me genera tanta tristeza y me hace sentir tan mal. Y entonces, una vez que reconozco esa conversación conmigo misma, comienzo a elegir de forma inteligente lo que me digo a mí misma, desde el entendimiento de que lo que me digo o me genera alegría, fortaleza, tranquilidad, regula mi estado de ánimo, o me genera tristeza, preocupación, angustia, me hace sentir miserable y desafortunada. Es tan impactante esa conversación que tenemos con nosotros mismos. De hecho, cuando tú tienes una crisis, esa conversación que tienes contigo mismo o te ayuda a salir avante de la crisis o te hunde totalmente en la crisis. Por eso es tan importante en ese momento detenerte y cuestionarte, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo en este momento? ¿Qué me estoy generando con lo que me estoy diciendo en este momento? ¿Y qué necesito decirme a mí mismo para generarme la tranquilidad, la fuerza que necesito? ¿Cómo es lo que me estoy diciendo? Mira, créeme, haz el ejercicio por esta semana. Comienza a escuchar, a reconocer cómo es la conversación que tú tienes contigo mismo durante tu día. ¿Qué te dices? Y sobre todo, ¿qué te estás generando con lo que te dices? Y te vas a llevar una sorpresa tan grande. Y ahí te vas a decir, no puedo creer que yo me hable de esa manera. No puedo creer que yo mismo me estoy generando la tristeza, la preocupación, la angustia. Es increíble el cambio, porque cuando tú te haces consciente de cómo estás acostumbrado a hablarte y del impacto que estás teniendo esa conversación en ti, entonces ves la importancia de transformar esa conversación para que en vez de generarte tristeza, preocupación, angustia, desánimo, te genere tranquilidad. Mira, nuestro diálogo interno es un reflejo de nuestra mentalidad. De hecho, es una buena manera de reconocer nuestra mentalidad, reconocer nuestro diálogo interno. ¿Por qué? Porque si tu diálogo interno es una constante de negatividad, pesimismo, debilidad, de caos, asimismo es tu mentalidad, porque uno influye sobre el otro, la mentalidad sobre tu diálogo interno y tu diálogo interno sobre tu mentalidad. De hecho, una de las formas más eficaces para cambiar nuestra mentalidad es de afuera hacia adentro, desde la conversación que tenemos con nosotros mismos. Y por último, para no alargar, para no alargar tanto el video, es que estoy tan emocionada. Me siento tan feliz de poder compartir esto. El tercer punto es tu propia narrativa. Mira, nuestra propia narrativa o nuestra narrativa personal es la historia que nosotros tenemos acerca de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro mundo externo, de nuestras vivencias, de nuestras relaciones, de nuestra vida. ¿Qué pasa? Te repito, una cosa es lo que hemos vivido y otra, la historia que nosotros, el cuento que nosotros tenemos sobre eso que hemos vivido. Y esa historia depende totalmente de la mentalidad que nosotros hemos tenido durante toda nuestra vida.
Ahora, cuando yo reconocí mi propia narrativa, me dije, claro, es que ¿cómo me voy a sentir bien? ¿Cómo me voy a sentir feliz con mi berraca vida si la historia que yo me he estado contando sobre mi vida por tantos años, y no es que por toda la vida, me hace sentir tan miserable, me hace sentir tan triste, tan débil, tan desafortunada, tan mal? Es imposible. Entonces, y mira lo interesante, en esa búsqueda por sanar, le conté tantas veces mi historia al terapeuta, a los demás, a mis amigos, a mis familiares, incluso me la contaba tantas veces a mí misma, es que yo he sido tan desafortunada, es que a mí me pasó eso en la infancia, es que... Pero jamás, escúchame muy bien, jamás me había detenido a escuchar mi propia historia y a identificar cómo era esa historia, desde qué mentalidad la había construido y sobre todo, cómo me hacía sentir esa historia. Hombre, es que es imposible que te sientas bien si todos los días te estás contando una historia sobre tu vida que te hace sentir tremendamente miserable. Es imposible que tú te sientas feliz o satisfecho con tu vida si esa historia que te estás contando te dice que tú eres desafortunado, que tú estás jodido, que tú eres débil, que nadie te ha querido, que... Es imposible. Por eso es muy importante que reconozcas tu historia. Ya le contaste esa historia a los demás, ya te la has contado muchas veces a ti mismo, pero es hora, corazón, de que te sientes. Si quieres, puedes escribir tu historia, escríbela. Si no, cuéntatela y reconoce cómo es esa historia. Es positiva, es negativa, es fuerte, es débil, es caótica, es obsesiva. ¿Cómo te hace sentir esa historia? ¿Esa historia te hace sentir afortunado? ¿Te hace sentir bendecido? ¿Te hace sentir fuerte? ¿Cómo te hace sentir esa historia? Mira, antes, cuando yo tenía depresión, mi narrativa personal era terrible, terrible. Óyeme, yo me acuerdo y me digo, es que, ¿cómo me iba a sentir bien si lo que yo me estaba contando a mí misma diariamente me hacía sentir tan desafortunada, tan desdichada, tan mal? Si esa historia solamente me decía que no me habían querido, que yo había sido desafortunada, que yo había sido sola, y cuando identifiqué la mentalidad desde la cual la había construido, dije, claro, es que mi mentalidad únicamente me permitía ver las cosas malas, y me estaba contando únicamente las cosas malas, las cosas difíciles, y sobre todo me estaba contando esas cosas difíciles desde la mentalidad de víctima. Imagínate. Ahora que tengo una mentalidad fuerte, la historia que yo me cuento sobre mi vida me genera tanta alegría, me hace sentir tan fuerte, tan capaz, tan afortunada. Pero ¿sabes algo? Mi pasado no ha cambiado, mi vida no, lo que he vivido no cambió. Lo que cambió fue la mentalidad desde la cual yo estoy interpretando mi pasado, mis vivencias, mi historia. Ahora la historia que me cuento sobre mí misma me llena el corazón de alegría, de felicidad. Y como te vengo diciendo, todavía puedo ver los momentos difíciles de mi pasado, pero también puedo reconocer las partes bellas, esas partes maravillosas. Ya no estoy concentrada únicamente en lo difícil, en lo duro, ya no estoy contándome diariamente la misma historia que me hace sentir mal. Ahora esa historia me hace sentir bonito, me hace sentir fuerte, me hace sentir afortunada, feliz y agradecida con la existencia. Por eso te invito a que reconozcas cómo es esa historia. Siéntate, escucha tu propia historia y pregúntate, ¿cómo me hace sentir la historia que me estoy contando sobre mí mismo? Y comienza a trabajar por transformar tu mentalidad, tu diálogo interno y tu propia narrativa para que dejen de generarte tristeza, preocupación, angustia, desolación, desánimo y comiencen a generarte bienestar, alegría, tranquilidad, fuerza física, mental y emocional.